Ortega Tous, economista, consultor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Nosotros estamos bien, estamos mal, como que vamos a ir bien. Y cuando hago estas preguntas recuerdo las encuestas que dice, ¿cómo usted se ve? ¿Vamos bien? ¿Terminaremos bien? Danilo Medina concluye un primer periodo de 4 años, va un segundo. Vendrán cerca del 16 de agosto algunos exámenes de qué pasó en estos 4 años, cómo lo hizo y la perspectiva del que viene, perspectiva que hay que colocarla poniendo en contexto un pacto fiscal que aún no se comienza a discutir porque primero hay que entrar en el eléctrico, que está parado desde hace meses por una serie de intereses y luchas cruzadas que hay ahí. O sea, es un final, inicio de periodo con estos dos elementos en el medio que constituyen un gran desafío. Asumir y que ya los diferentes intereses tienen sus emplazamientos muy bien definidos en esto. Sí, yo pienso que el país, en el contexto de la región a la cual pertenecemos, América Latina y el Caribe, realmente tiene una situación, no voy a decir óptima, pero sí satisfactoria en cuanto a estabilidad macroeconómica, a estabilidad del crecimiento económico sostenido. Somos el primero o el segundo cada año en los últimos 5, 6, 7, 8 años en crecimiento, en un contexto muy adverso en el cual se ha visto en el mundo una serie de alteraciones como fue la crisis financiera internacional que inició en el 2008 y que nos dio, a pesar de que nos redujo a niveles negativos el nivel de crecimiento. La inflación y los precios, aunque evidentemente yo entiendo que la gente se queje, no tanto porque los precios suben mucho, sino porque los salarios se estancan. Okay. El gran problema de nuestro país es la política salarial. La política salarial es una política basada en un prácticamente congelamiento de salarios y evidentemente si hay un 2, un 3, 3,5 de inflación, eso lo va a sentir acumuladamente todo el mundo. ¿Y por qué los empresarios? Cafecito Santo Domingo, bueno, Omar. Vamos. Esta buena temperatura. Sí, está muy agradable. Santo Domingo, el mejor café del mundo. Oh, pero bueno, sabor que dice en el aroma. Y da ánimo. ¿Por qué los empresarios, comerciantes, cuando empresarios que tienen esa visión de que una mayor movimiento de flujo de dinero dinamiza la economía, como lo ha planteado José Luis Corripio, Pepín Corripio, que ha hablado de aumento salarial, sus medios de comunicación han editorializado sobre esto? ¿Por qué no entienden que mayor circulante, mayor capacidad de adquisición de las personas y ese dinero vuelve a sus bolsillos, dinamiza la economía, hay mayores ventas, todo? ¿Por qué no lo entienden? La lógica más primaria de 1, 2 y 3 va en el sentido que tú dices. Pero el problema es que la lógica individual de cada empresario, de cada administrador, de cada gerente es tener el costo salarial menor posible. Entonces, si no existe una política global a nivel de los organismos, tanto empresariales como estatales, para enfrentar esa situación, y hay una masa de desempleados disponible para en cualquier momento sustituir uno por otro, evidentemente, y hay un tercer elemento que lastra los salarios en la República Dominicana, y es el gran peso de una mano de obra inmigrante sin control que está disponible para cualquier actividad, sobre todo la que necesitan trabajo
intensivo. Entonces tú vas a las zonas agrícolas y tú prácticamente no ves casi trabajadores dominicanos. Ahora, el gobierno, por voz del presidente, Danilo Medina, desde el inicio dijo con 10.000 pesos no se vive. Pero el gobierno en 4 años no ha dispuesto el problema del gobierno... aumento. Y el sector privado... Ha habido aumento del salario mínimo, sí, muy pequeño. Del mínimo, y el mínimo aquí es de ridículo. Es ridículo. El sector privado también entró en un proceso de discusión con el sector laboral y le hicieron miles de escaramuzas para aumentarle 32 pesos. Digo yo 32 pesos. Sí, una pequeña promoción. Entonces, óyeme, qué difícil. Entonces, por el otro lado, decimos y reiteramos que la mayor cantidad de empleo vienen de la mediana y la pequeña empresa. Pero hay un mecanismo de impositivo tan complicado, con esos adelantos que son terribles. Entonces, como que afectamos todo. No queremos aumentar para que haya mayor circulación, y la mediana y pequeña empresa tienen una serie de dificultades y para gente hacerse formales en el negocio, que parece que lo hacemos todo como contrario para que se dañe el negocio nacional. Mira, el tema de la política salarial es algo que yo he hablado bastante, porque en este país yo creo que quizás es de los pocos países del mundo que debe haber como 7 o 8 salarios mínimos. 7 o 8 salarios mínimos. Hay uno para el turismo, hay uno para la zona franca, otro para la empresa con tal capital, otra para la empresa con tal capital. Entonces, la política de salario mínimo no es un menú de opciones. La política de salario mínimo es decir, con esta cantidad de recursos, es el mínimo para que la reproducción de la fuerza de trabajo se pueda hacer. Claro. No es a la carta para que cada sector de la actividad económica se sirva. No, este es el mío. Yo pido bastones de mero. Yo pido tal cosa. No, es una sola política. Y por eso yo he propugnado porque existe un salario mínimo interprofesional garantizado. Uno solo, no todo. Sector público, sector privado, grandes empresas, pequeñas, medianas, todas. Debe haber un salario mínimo. Que ese salario mínimo en algunas empresas, por disposición de las empresas, lo aumenten. Yo recuerdo cuando yo por muchos años estuve en el Banco Central tenía un salario mínimo que era establecido por resolución de Junta Monetaria, que era como 3 veces el salario mínimo nacional. Pero eso es una decisión de esa entidad. En este caso. Hacia arriba. Hacia arriba, hacia abajo no puede ser. Hacia abajo no puede ser. Yo ahora que menciono el Banco Central, recuerdo una intervención, una charla que hizo el amigo Héctor Valdés Albizu en la Asociación de Exportadores, ADOEXPO, en donde se centró en defender el crecimiento económico, pero a la vez explicar lo que la gente dice. Bueno, pero a mí ese crecimiento no me llega. No se refleja. No se me refleja a mí. Y ciertamente lo que Héctor demostró es que la política salarial es muy débil y que se necesita a nivel de las empresas, a nivel de los comercios, a nivel del Estado, un ajuste en los salarios. Y para determinadas empresas, su falta de capital, además los costos de otros. Pero además el capital lo subvalúa muchas veces. Entonces yo te pongo, no, yo tengo menos capital y yo pago menos. Entonces eso necesita una revisión de conjunto para que haya una política de salario mínimo interprofesional garantizado a todo. Eso no se puede incluir como parte de una discusión global en el pacto fiscal. Señores, necesitamos esto porque hay algo elemental. Podría. En diciembre, que fluye el dinero, lo que llaman el doble, sueldo 13, comercio se dinamiza y se gana mucho dinero. O el Black Friday. Sí, el Black Friday. El Black Friday. Ganamos muchos recursos. Imagínense que todos los años fueran Black Friday y Navidad. Más, el dinero regresa. Entonces, vende más, circula más. Eso es la teoría keynesiana económica. Exacto. Es decir, la teoría que propugna en lugar del neoliberalismo
de restringir los servicios, restringir las ofertas, cortar los servicios públicos, cortar el gasto público es estimular la actividad económica a través del gasto y a través de una política también de salario. No es que podemos poner mañana, no, todo el mundo, salario mínimo 50,000 pesos. Eso no se puede. Pero sí ir haciendo un ajuste, primero, acorde con la realidad del mercado dominicano. Y segundo, que estimule la actividad de las empresas. Por el volumen de nuestra economía y el tipo de empresas, industrias, pequeños negocios, medianos negocios, ¿cuál sería dolarizado? Vamos a usar el salario mínimo más o menos para 250 a 300 dólares. 300 dólares mensuales. Más o menos. Ya. Eso es unos 15,000 pesos. No, 14,000. esos son entre 12 y 14 por ahí. Sí, está 45, 46. Sí, por ahí. Se establece para ciertas cosas la actualización. El Banco Central tiene unas herramientas No, para... lo que hace el banco es que calcula la canasta. Sí, pero también para medir el índice de inflación y por ahí se determina aplicar ciertas políticas. ¿Cómo se puede hacer automáticamente? Ese es otro que me faltó. Es decir, hay que tener una política de mantener el poder adquisitivo del salario. Entonces, por lo menos hay instituciones que es así. Si la inflación fue en 1.2, aumenta mínimo 1.2. Puede ser más, pero garantizar que el poder adquisitivo no se va devaluando. Yo te pongo el caso de personas que yo conozco que ganan, familiares, ganan hace 6 años, ganan el mismo salario. El mismo, y idéntico. la inflación disparada. No se dispara No porque disparada, está muy sino que controlada, va... pero la inflación sigue ajustando precios. Y la inflación evidentemente es distinta por sectores de productos. Si yo, por ejemplo, que no es un producto esencial, pero yo iba al cine, yo voy mucho al cine. Yo soy un amante del cine. Pues el cine hasta hace 2 años era 200 pesos, ya está en 350. Y el que toma una medicina para una enfermedad de la presión, del corazón. Ahí ese es el de control absoluto. Y ya ese es un problema de la política sanitaria y del control de medicamentos. Lo primero que yo ayer me estaba comentando un amigo español, me dice, en España se tomó una decisión hace mucho para combatir las prescripciones de marcas, y es que los médicos solo pueden recetar genéricos. Tú vas a Cuba y en Cuba no te recetan una marca, te recetan un genérico. En Colombia también es igual, donde yo viví porque fui embajador allá varios años. Y esa es una disposición muy simple. En este caso el Consejo de la Seguridad Social no, se recetan genéricos, pero ¿qué pasa? Algunas entidades están capturadas por intereses de los laboratorios. Y yo te pongo una cosa, a ti te ponen una receta, yo lo he hecho porque yo, por ejemplo, para la presión, yo tengo que beber medicamentos. A mí me han... Somos colegas. Exacto. Bueno, ya por la edad, ¿no? Cristian no lo dice, pues no sé por qué. Porque él es muy joven. Que además eso es silencioso. No, ya cumplí 30. Te recetan una marca. ¿Qué hago yo? Yo lo primero que hago que veo, pues te lo tienen que poner el componente. Componente de composición, sí. Entonces tú vas y te dices, mira, de ese componente, ¿cuántas marcas usted tiene? Y volviendo a lo laboral, hay una preocupación de ciertos amigos empresarios que me dicen, tengo empleados que cuando cumplen 6 meses, que saben que han acumulado un derecho de prestaciones laborales, comienzan a conspirar dentro de la empresa para que yo los liquide y se me van. Son técnicos especializados, difícil de encontrar en el mercado laboral, y eso conspira contra mi empresa, contra ellos mismos, porque no se dan cuenta que están cayendo en una situación de conspiración económica, porque se lo beben y ya al menos tiene empleo y dificulta el avance y el desarrollo. Discutir lo del pasivo laboral. ¿Es conveniente mantener el esquema de compensación de prestaciones laborales? Eliminarlo. ¿Qué hay que hacer con eso? Yo creo que sí, que hay que mantenerlo como está. Y esos empresarios
que viven esa Bueno, realidad. los empresarios quisieran no pagarle sueldo, que fuera de esclavitud probablemente. No, pero para la realidad de empresarios que tienen empleados que a los 6 meses que saben que le No, a toca, los 6 meses no le toca o al tiempo que ya sabe al que año. le corresponde algo. Pero yo lo que conozco, Omar, es el contrario. Para no acumular un pasivo laboral, Lo votan cada 3 meses. cada año lo liquidan y Sí, vuelven sí. y lo recontratan. Sí. Entonces, esas son prácticas, más bien no vienen del trabajador, sino vienen del empleador. En el pacto fiscal, ¿cuáles deberían ser esos 3 o 4 elementos fundamentales? Porque en esto los empresarios son intereses, están definidos y no se le puede pedir que aboguen por el trabajador. Eso es un asunto claro. Pero desde el punto de vista, el empresario ya ha planteado su posición. El gobierno ha dicho que no va a aumentar impuestos y que va a defender a la población. Eso no siempre es así o no ocurre así. El pacto fiscal ideal, los 4 elementos de un pacto fiscal ideal, desde el punto de vista de la clase media hacia abajo y del trabajador. Del 0 aumento de los impuestos, inclusive reducción. Yo, en el caso del ITEVIS, considero que debería discutirse seriamente una política de diferenciación de tasas. Algunos dicen que es contrario, que debería ser igual y más baja. Más baja. No, bueno, puede ser más baja. Puede ser más baja. De hecho, lo que se hizo en el año 2012 de subir al 18, del 16 al 18, lo que preveía era que al punto en que la presión fiscal aumentara a un 15%, volver otra vez al 16. Es decir, es una tasa transitoria, vamos a llamarla. Pero aquí lo transitorio se queda para siempre. Claro, pero eso está condicionado a una meta de presión fiscal. ¿Quién se inventó eso de pagar la factura sin tú haber cobrado, pagar el 18% del ITEVIS? Facturaste por un servicio prestado o por una mercancía despachada, pero no te la han pagado y a veces nunca te la pagan, pero ya tú le pagaste al Estado 18%, 18,000 pesos de 100,000 pesos que vendiste, pero no lo cobraste. ¿Quién se inventó eso? No, los reglamentos de pero eso es racional, aplicación. Yo pregunto. No. ¿Cuántas empresas quiebran por eso? Lo que pasa es que la racionalidad individual o del empresario no es la racionalidad del Estado. Entonces, ¿cómo funciona el Estado? Pero es racional que tú le vendas. O sea, no se puede presumir que usted va a, cuando no ha entrado, y que el mediano empresario esté financiando a una empresa a la que le suple. No, yo lo que sí estoy de acuerdo es que en que las liquidaciones del anticipo se hagan con un espacio de tiempo mayor. Porque eso hacerlo mensual es muy fuerte para las pequeñas y medianas empresas. Quizás las grandes empresas podrían mantenerlo, pero las pequeñas empresas liquidar un impuesto en base a la recaudación que tuvo el año anterior mensualmente no, y el ITEVIS, si facturo 200,000, yo tengo que adelantar 36,000, que yo no sé si me va a entrar dentro de un mes, 5 meses, 6 meses, factoring. Y yo estoy financiando a gente. Pero véndelo a un factoring. Depende del servicio que tú vendas. Y a quién tú le hayas vendido. Te baja la carga impositiva, pues tú deduces los intereses. Tú necesitas un asesor fiscal. Asesor. Nosotros no necesitamos asesor. No, yo no. Pero hay maneras. Si tú tienes una factura de 1 millón de pesos que la diste a 90 días y tú no estás seguro que en esos 90 días la vas a pagar y tienes que pagar como anticipo el componente del ITEVIS, tú la vendes a un banco con factoring. Y el interés que te va a cobrar el banco, tú lo deduces. Bueno, pues va a haber que venderle toda la factura del gobierno al factoring. Venderlo, porque... Tú lo entregas. Claro, el entrega. banco te cobra, porque ya el riesgo lo tiene él. O el banco o la entidad de factoring. Gracias, licenciado. Vamos ahora, cuando terminemos, a hacer algunas consultas. Ortega Tous ha estado con nosotros. Esa es su visión sobre... estos temas económicos y siempre interesante conversar con él. Tenemos las gracias a él, a ustedes y mañana de nuevo aquí en A Diario.